en la puerta de entrada hay una leyenda que, si ya pasaron muchas veces, ya ni la miran, pero hay una frase que tomamos de Efesios capítulo 4, ¿no? Que dice, edificando a los santos para la obra del ministerio. Y de esto se trata, ¿no?, la vida cristiana. Es crecer para poder hacer el ministerio que el Señor nos dio para hacer. Y la razón por la que vamos ahora a abrir la palabra y volver a estudiarla es porque tenemos esa intención, ¿no? Crecer para poder servir. Y no sé en qué formas el Señor te quiera usar, si es acá, en otro lugar, si es desde un lugar anónimo o de un lugar público y visible, pero ese es el propósito por el cual abrimos la Biblia, ¿no? Aprender, obedecer y después servir al Señor, llevar mucho fruto para Él como administradores. Así que si es que fue esa la intención y si es que para eso viniste, espero que estés listo ahí con tu cuadernito, listo para tomar notas, listo para escuchar y recibir la palabra del Señor esta mañana. Esta mañana vamos a entrar en la última sección del Evangelio de Mateo. Y esta es la sección clímax de todo el Evangelio. Mateo ha estado preparando todo el escenario para poder enfocar toda nuestra atención en este momento de la vida del Señor y de lo que pasó en este momento, porque esta es la base de toda la fe cristiana. Lo que vamos a estar estudiando en las próximas semanas, en los capítulos que nos quedan, del 26 al 28, es el evento más importante de toda la historia. Toda la historia humana gira alrededor de lo que pasó en este momento y que se nos relata en este Evangelio. De hecho, es tan importante lo que se dice acá que aparece en todos los evangelios. Y hay algunos evangelios que van a dedicar más tiempo y van a tomar muchos capítulos para explicar con mucho más detalle aún de lo que Mateo lo hace, para que entendamos muy bien lo que el Señor vino a hacer a este mundo y cómo Él lo cumplió. Nosotros podríamos resumir esto con las palabras de Jesús mismo, que dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino porque Él era la promesa de Dios para un mundo quebrantado y Él iba a rescatarle. Y iba a traerle a una realidad totalmente restaurada, a un reino de justicia del que venimos estudiando hace mucho tiempo, varias semanas. Pero esto que el Señor hizo acá es lo que hace posible que personas puedan entrar a ese reino. Esto que vamos a estudiar es el precio que el amor de Dios estuvo dispuesto a pagar para rescatar a la humanidad rebelde y endurecida, para llevarles a un reino de justicia, un reino donde Él va a llenar de bendiciones a todos los que entren ahí. Así que estamos a punto de entrar en la sección más importante de todo el Evangelio. Y necesitamos preparar el corazón para esto, porque estudiar acerca de la crucifixión y de la resurrección de Cristo no es algo que podemos hacer con un corazón indiferente o tomarlo de manera superficial. Vos tenés que preparar tu corazón para escuchar estas palabras que fueron puestas acá para marcar tu vida. Estas palabras son las palabras que están en el alma del cristiano y que dirigen todo lo que él hace. Estas palabras que vamos a estar estudiando dan identidad y propósito. Nos dan una visión clara de quiénes somos, para qué estamos. Estas palabras deberían ser las más preciosas de toda la Biblia para vos. Las palabras que relatan la manera en la que tu Salvador pagó por tus pecados y te rescató de tu condenación y te llevó a su reino. Entonces, en un sentido figurado, cuando entramos a este pasaje, vos tendrías que tomar la actitud de alguien que se saca los zapatos para entrar a un lugar santo. Toda la Biblia es santa, toda la Biblia es la palabra de Dios, pero este lugar es un lugar muy especial. Estos capítulos deberías tomarlos no con ligereza, no como algo más que estudiar,
sino como el tesoro más preciado de tu alma, la obra que Cristo hizo para rescatarte de tu pecado y salvarte. Ahora, hoy vamos a arrancar, vamos a estar muchas semanas estudiándolo, pero hoy vamos a empezar a entender cómo fueron los sucesos, el orden de los sucesos y lo que el Señor fue haciendo en cada paso y cómo fue Él mostrando cómo Dios estaba cumpliendo la promesa que se había hecho desde el comienzo de la historia. Todo lo que vamos a ver acá fue planeado por Dios y fue ejecutado de una manera muy precisa. Cada situación, cada palabra, cada día, cada evento fue planeado por Dios y anticipado en muchos casos por los profetas. Así que Jesús está cumpliendo una agenda muy, muy específica y vamos a estar estudiando nosotros todo ese desarrollo. Y hoy lo que quiero hacer, mientras entramos en este terreno sagrado donde vamos a estudiar sobre la obra de redención, vamos a ver cómo Jesús una vez más va a anticipar todo lo que está por pasar. Y frente a eso se empieza a poner en marcha todo un mecanismo que va a hacer que todo lo que Él dice que va a pasar, pase. Así que hoy está esa transición. Hoy vamos a entrar y vamos a ver a Jesús completamente consciente de todo lo que viene y de los primeros eventos que empiezan a suceder, y vamos a ver 3 reacciones distintas a esa cruz que se acerca. Cristo va a anunciar de que el final está próximo, de que la crucifixión está ahí a la vista, y vamos a ver 3 reacciones distintas. Y esas 3 reacciones van a servir para ilustrar de alguna manera cómo el mundo responde a la cruz. La cruz es el evento más importante, la cruz es lo que divide toda la humanidad, pero no todos la aprecian a la cruz. No todos piensan que esto es tan valioso como yo lo estoy diciendo, y no todos piensan que deberíamos amar esa cruz. Muchos van a odiar esa cruz con la misma intensidad con la que el pueblo de Dios ama la cruz. Personas la odian. Y vamos a ver en este relato la historia de un creyente, que también va a ser un reflejo de cómo el verdadero pueblo de Dios ve la cruz. Y vamos a ver a un creyente que frente a la cruz va a responder con amor, con un amor mucho más allá de lo normal, un amor asombroso, el amor con el que el pueblo de Dios hoy debe vivir frente a la realidad de la cruz. Entonces, vamos a ver esas 3 reacciones y vamos a nosotros examinar nuestro propio corazón. Y vamos a entender cómo el mundo hoy sigue reaccionando a la cruz. Así que el título del mensaje de hoy es Respondiendo a la entrega del Salvador. Respondiendo a la entrega del Salvador. Y vamos a ver entonces cómo el mundo ha respondido y lo sigue haciendo a esa obra y ese sacrificio. Así que leemos Mateo capítulo 26 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 16. Dice así. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que
donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Vos podés notar en este pasaje bien claro esas 3 reacciones, ¿no? Pero comencemos en el versículo 1 con una transición de lo que veníamos viendo ahora a esta nueva etapa del estudio de Mateo. Arranca ahí en el versículo 1 diciendo: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Estas palabras se refiere a lo que vinimos estudiando hace ya varias semanas. Todo el capítulo 24 y 25 fue un sermón o una serie de enseñanzas que Jesús dio mientras salía de Jerusalén sobre el Monte de los Olivos. Y en esas enseñanzas Él habló acerca de su regreso, de la venida futura. Entonces, solo para recordar, los discípulos pensaban que ahí Jesús ya iba a tomar el reino. Y Jesús ahora le está diciendo: no, el templo va a ser destruido y todavía no es el fin. Van a haber señales de todas estas clases, pero todavía no es el fin. Y va a venir la abominación desoladora y todavía no. Ahí va a ser el principio y entonces escapen y va a haber persecución y la intensificación y entonces va a aparecer la señal, el Hijo volviendo del cielo. Y ahí el Señor va a destruir a sus enemigos y ahí va a juzgar a todas las naciones. Entonces Jesús lleva a sus discípulos de repente a una visión de cómo va a ser ese momento futuro en el que el reino venga y se establezca en esta tierra. Ahora Mateo hace una transición brusca acá. Sí que te sorprende, ¿no? Porque Mateo pasa de hablar estas cosas del poder del rey, de la majestad del rey, de la victoria del rey, y ahora, habiendo acabado esas cosas, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, ahora le va a hablar a sus discípulos y le va a decir: pero voy a morir, voy a ser crucificado. ¿Cómo pasás de la segunda venida, la destrucción de todos los enemigos, del juicio de todas las naciones, a me van a humillar, me van a desnudar, me van a golpear, me van a colgar en una cruz? Es casi imposible hacer esa transición. Pero Mateo genera esta sensación con este quiebre. Cuando hubo Jesús dicho estas palabras, ahora dice a sus discípulos. Y va a haber un quiebre radical para volver a enfocar tu atención en esto. El futuro es seguro. El reino viene. Pero antes del reino hay algo más en el plan de Dios. Cristo va a dar su vida por su pueblo. Él tiene que pagar el precio por el pecado. Él se va a humillar y va a recibir toda la culpa de toda la humanidad. Entonces, en ese contexto es que ahora leemos lo que Jesús va a decir en el versículo 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esas palabras que dice Jesús nos recuerdan cómo viene la semana hasta acá, ¿no? Porque ya nos perdimos de cómo venía toda la semana porque pasaron tantas cosas. Ahora, lo que tenemos que recordar es que el miércoles por la mañana Jesús llegó al templo y se puso a enseñar. Después de enseñar, Jesús llora por esa ciudad y da palabras de condenación a los líderes que están rechazándole. Y él se va del templo para nunca más volver. Mientras sale del templo es que tiene esta conversación con sus discípulos. Los discípulos le dicen los edificios del templo y Jesús le empieza a hablar de la destrucción del templo y las señales del fin y todo lo que acabo de mencionar. Todo eso pasó el mismo día. Nosotros ya venimos hace meses estudiando todos estos pasajes, pero es el mismo día, el día miércoles. Todavía no terminó el día. Y acá todavía no terminó. Todavía hay más que tiene que pasar el día miércoles. Todo lo que vamos a leer hoy pasó el día miércoles.
Este fue un día muy cargado de cosas, con cosas muy significativas. Entonces, estamos a 2 días de la celebración de la Pascua, que iba a ser el día viernes. Cuando comienza el día viernes comenzaba el jueves por la noche, ¿sí? En la historia, en la práctica de los judíos. Ahora, qué tremenda la forma en la que Dios orquesta toda la historia, ¿no? Porque el hecho de que Jesús vaya a ser crucificado justo el día de la Pascua no es ninguna casualidad, ¿no? ¿Qué pasó en la Pascua? ¿Qué celebraba Israel ese día? Bueno, siglos antes, en Egipto, el pueblo de Israel, un día como ese, había sacrificado un cordero y había puesto la sangre de ese cordero en el dintel de sus puertas, sabiendo que el ángel de la muerte iba a pasar esa noche matando a todos los primogénitos, pero los que tuvieran la señal en la puerta, esa sangre, ese ángel de la muerte iba a pasar. Y esa es la palabra Pascua, pasar por alto, ¿no? Y entonces el ángel no iba a destruir a esos primogénitos. Y no solamente no iban a morir por la ira de Dios, y el ángel de la muerte era Dios mismo, era el ángel de Jehová que venía matando. No solamente Dios no los iba a matar, sino que a la mañana siguiente, o en medio de la noche, ¿no es cierto? Cuando pase el ángel de la muerte, ellos iban a quedar libres. Todos los primogénitos de los egipcios iban a morir, pero Faraón iba a dar el veredicto y ellos iban a salir libres al fin, rumbo a la tierra prometida. Entonces la Pascua es un símbolo poderoso y profundo en la mente del pueblo de Israel de lo que es la liberación de parte de Dios por medio de la sangre de un cordero que iba a derramarse, iba a ser la señal de no solamente no perecer, sino de recibir el reino, de recibir todas las bendiciones de Dios. Era la Pascua. Cristo es la verdadera Pascua. Lo que pasó en Egipto fue solamente un símbolo. Ahí en 1 Corintios, Pablo le dice a la iglesia de Corinto que Cristo es la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es la verdadera Pascua. Él es el cumplimiento de todos los símbolos de la Pascua. ¿Se acuerdan cuando Juan lo vio a Jesús? ¿Qué dijo de Jesús? He aquí el Cordero de Dios. Él es el Cordero de la Pascua. Así que el Cordero de la Pascua va a ser sacrificado el día que toda la nación está pensando en la Pascua. Dios es soberano sobre toda la historia. Él escribió toda esta historia. No hay casualidades acá. No hay cosas imaginadas acá, ¿no es cierto? Como hoy escuchamos tantas cosas que se dicen, ¿no es cierto? De los números, cómo coinciden para que Argentina gane, ¿no es cierto? Y cualquier cosa, ¿no es cierto? Se inventan, ¿no? Es todo absurdo. Nadie sabe el futuro. Nadie alinea nada. Nadie puede cambiar nada. A menos uno, el Dios que gobierna toda la historia. Él escribió todos estos detalles que serían imposibles de reproducir, ¿no? Y entonces ese día era el día que Cristo iba a ser sacrificado. Y fíjate cómo lo dice el Señor. Faltan 2 días para que llegue la Pascua. Déjeme decir algo más. La Pascua también era importante por otra razón. La fiesta de la Pascua es una de las fiestas nacionales en donde vienen todos los judíos y prosélitos de todo el mundo a Jerusalén. Y Cristo tenía que ser rechazado por un pueblo que iba a estar representado ahí en la Pascua. Así que esto no podía pasar en cualquier día olvidado. Esto tenía que pasar en el día en que toda la nación estaba reunida en Jerusalén. Porque toda esa nación iba a gritar crucifíquenle. Y ellos iban a ser responsables por este rechazo. Todos iban a ver a un Mesías colgado en esa cruz. La Pascua era el día que Dios eligió para que el sacrificio se consume, ¿no? Y fíjate las palabras que dice Jesús. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Algunos detalles que Jesús da acá es que hay más de uno que va a participar en su ejecución. Porque está los que van a entregarlo, o sea, la palabra entregar ahí tiene que ver con traicionar. Es algo que no se esperaba, no debería haber sucedido, ¿no? Las personas de más confianza. ¿Y quiénes son los que van a entregar a Cristo? Sin duda, Judas está incluido acá. Cristo va a ser entregado por un traidor del que vamos a hablar ahora.
Y Jesús va a ser entregado por los líderes de la nación que, no pudiendo matarlo ellos, se lo van a entregar a los romanos para que los romanos lo maten. Entonces Él va a ser entregado para ser crucificado. Ya Jesús había anticipado que Él iba a morir y cómo iba a morir. Varias veces ya en el Evangelio de Mateo estudiamos a Jesús dando esta predicción. Pero este día llegó. Cuando Jesús dice faltan 2 días, esto demuestra lo consciente que es Jesús de la agenda divina. Él viene siguiendo el plan al pie de la letra. Y Él sabe, el día es este. Faltan 2 días y lo que va a pasar no tiene ningún misterio, no hay nada oculto. Cristo va a ser entregado y lo van a crucificar. Ya estudiamos sobre la crucifixión en general, después lo vamos a estudiar más en detalle, pero la crucifixión era la muerte que había sido diseñada por los romanos para que sea la tortura más aterradora, pero a la vez la exposición más vergonzosa y la maldición perpetua en la mente de una persona del mundo antiguo más horrible. Una persona muriendo en una cruz era el peor castigo que podrían imaginarse, y esto era solo reservado para algunos criminales que se querían usar como un ejemplo para que todo el pueblo tema y quieran obedecer a Roma. Entonces a Jesús le esperaba ese destino. Así que esta es la transición, una predicción. Esta predicción demuestra algo que vos vas a poder ver de acá hasta el final de este libro. Y es cuán soberano es Dios sobre todo lo que va a pasar. Jesús no es la víctima de los líderes que lograron silenciarlo. Jesús es el Cordero de Dios que fue ofrecido. Y Él voluntariamente entregó su vida para poder cumplir un propósito de salvación. Todo esto está escrito y Jesús va siguiendo con todo el plan, cumpliendo todo lo que el Padre le dio para hacer. Así que esta es la profecía y ahora vamos a ver esta respuesta. Dijimos, hay 3 respuestas respondiendo a la entrega del Salvador. En primer lugar, la primera respuesta es... Está mal, no sé si la pantalla lo van a poner mal, pero es rechazo obstinado. Rechazo obstinado. Dice rechazado obstinado en mi apunte, pero fue un error ahí de copia. Rechazo obstinado. Esa es la primera reacción. Ahora, presta atención cómo empieza el versículo 3. Entonces, Mateo lo está conectando con las palabras que Jesús le está diciendo a sus discípulos mientras acaba de hablar del futuro y están todavía caminando hacia Betania. Ahí Jesús le habla a sus discípulos. Pero Mateo nos dice, entonces, o sea, cuando Jesús le habla a sus discípulos, allá en Jerusalén hay una reunión. Esta reunión es una reunión de los líderes de la nación, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron. Ahora, me encanta, ¿no es cierto?, cómo Mateo lo presenta, porque vos ves que estos 2 lugares no están conectados. Lo que está pasando allá, sería imposible que hubiese sido consciente de lo que estaba pasando acá. Pero cuando Jesús dijo lo que iba a pasar, entonces estos hombres se reúnen. Lo que eso te demuestra, ¿no es cierto?, es que todo esto está siendo dirigido por Dios. Aún la rebeldía de estas personas y la decisión de matar al Señor fue parte del obrar de Dios para cumplir sus propósitos. Se reunieron. Fíjate quién se reúne allá en Jerusalén. Menciona a los principales sacerdotes. Esto se refiere a los sumos sacerdotes, que en ese momento eran 2, y eran los líderes que influenciaban a todos los demás líderes de la nación.
Ellos eran los que encabezaban el Sanedrín, el grupo de los 70 ancianos, que eran los que se reunían para tomar decisiones que afectaban a Israel. Vos decís, ¿pero cómo? ¿Israel no estaba bajo los romanos? Sí, Israel estaba bajo los romanos, pero los romanos le daban libertad a Israel para que se organicen y funcionen como nación siempre y cuando no les molesten. ¿Y quién manejaba Israel? No tenía rey Israel, tenía a este grupo. Ellos eran los líderes de toda la nación, ellos decidían por el pueblo y ellos negociaban con Roma. Así que se reúnen ellos, se reúnen los escribas, menciona también. Hay varios manuscritos que no tienen la palabra escriba ahí, pero yo no tengo ninguna duda que los escribas estaban también. Los escribas eran los expertos en la ley que tenían que chequear que lo que se iba a hacer era consistente con la ley, ¿no? Ellos eran los que iban después a hablarle al pueblo, iban a influenciar al pueblo, así que tenían que estar ahí presentes. Eran un respaldo teológico, eran un respaldo de credibilidad para cualquier decisión que se tome. Estaban los escribas y los ancianos del pueblo. Había más personas ahí que no tenían un título oficial, pero que de una manera informal eran personas de influencia, eran personas queridas por el pueblo, eran como patriarcas, eran hombres grandes de edad que eran vistos como referentes, aunque no estaban en ningún cargo político. Así que este grupo verdaderamente representa a los hombres más poderosos, más influyentes, más ricos, los que toman las decisiones para la nación de Israel. Y ellos se van a reunir. No sabemos quién los convocó, por dónde se reúnen. Yo me imagino que el que los convocó fue Caifás, que es el que toma el liderazgo acá. Caifás en toda la historia bíblica aparece como el promotor y el que tiene un solo objetivo en su vida: matar a Jesús. No sabemos más nada de Caifás, solamente que quiere matar a Jesús. Es un personaje que aparece en toda la narrativa con un solo propósito. Así que yo imagino, él convocó a toda esta audiencia y se reúnen para pensar, ¿qué vamos a hacer? Ellos ya se habían reunido otras veces. Ya leímos en otros pasajes antes que ya habían decidido matar a Jesús. Esta es una reunión más donde las cosas se ponen cada vez peor. Ya no pueden soportar más a Jesús. Lo que pasó esa mañana, lo que les dijo, todas las cosas que profetizó. Así que ahora hay que matarlo a como dé lugar. Esto nos trae a la mente cómo este rechazo obstinado del Mesías es algo totalmente absurdo. Es una locura, si lo pensamos bien, ¿no? Si vos creés que hay un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que gobierna toda la historia, y ese Dios mandó un Mesías que fue anunciado de la antigüedad, ellos creían que Jesús era el Mesías. Ellos sabían que Jesús era el Mesías prometido. Ellos estaban conscientemente matando al rey para quedarse ellos con el poder en la nación. Ahora, ¿en qué mente entra que ellos van a poder engañar a Dios? Que ellos van a poder salirse con la suya y quedarse con la influencia y el poder. Pero esto siempre ha estado en el corazón del hombre. Ahí el Salmo 2, si después leen los versículos 1 al 3, describen a los gobernantes de la tierra que se levantan contra el rey, el ungido de Dios, y les dice el salmista que esto es una locura. También en Hechos capítulo 4, les leo este pasaje, Hechos 4, 25 al 28. Mirá cómo describe Pedro, cómo describe Pedro esta misma situación. Dice que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. ¿Vos entendés lo que está pasando? Esta gente dice: no vamos a aceptar la autoridad de Dios. Yo voy a hacer lo que quiero. Voy a ser mi propio rey. Y entonces deciden oponerse a Dios. Y lo que hacen termina cumpliendo lo que Dios había dicho que iba a pasar. No pueden evitar que Dios cumpla sus promesas.
el reino va a venir, el Mesías va a reinar. Ellos solamente pueden elegir entre someterse y cumplir el plan de Dios o rechazarlo y cumplir el plan de Dios. Pero el plan de Dios se va a cumplir, sí o sí. Así que se convoca la reunión y se juntan en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Acá se lo menciona como el sumo sacerdote porque es el que está coordinando y dirigiendo ahora a todos los demás. Él había sido nombrado sumo sacerdote unos años antes y fue uno de los sumos sacerdotes más longevos de la historia de esta época de Israel, en donde por muchos años él logró mantenerse en el poder porque era un hombre astuto, era un hombre que sabía cómo manejar a los romanos, era un hombre que sabía cómo imponer su poder en un mundo muy convulsionado. Era un hombre que ahora va a usar toda esa astucia para resolver este problema que se le vino. En el año 25 él había empezado el sacerdocio, ahora estamos cerca del año 30 cuando están sucediendo estos eventos de los que estamos hablando, y 5 años después él va a terminar quitándose la vida, según el historiador Josefo, y no sabemos los detalles, pero lo que supone Josefo es que fue por la culpa de toda la situación que se vivió en esta escena. Así que se reúnen en el patio de Caifás. Y versículo 4, mira, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Ellos van a hacer planes. Acá se va a concretar, se va a fraguar el plan maestro de cuáles son los pasos que hay que tomar para asegurarse de matar a Cristo. Pues sí, ¿qué tan difícil puede ser? Matas a alguien, lo mata y listo. No era tan fácil. No era tan fácil porque Cristo era una personalidad muy influyente. La gente iba a ponerse como loca. Si Jesús muere así de la nada, van a salir a buscar quién mandó a matar a Jesús. Y todos van a terminar ejecutados. Entonces, ellos tienen que actuar con mucha prudencia, con mucha sabiduría. Así que necesitan muchas cabezas, todos los sabios, todos los ancianos, los líderes, todos ahí proponiendo ideas, si hacemos esto, si hacemos aquello. La ironía total de esta historia es que dice, están planeando prender con engaño a Jesús. O sea, los líderes espirituales, supuestamente que tienen que enseñarle a Israel cómo honrar a Dios, están planeando mentir. ¿Cómo mentimos? ¿Cómo engañamos? ¿Cómo manipulamos toda la situación para lograr nuestro cometido? El cometido era matar a Jesús. Hay un pasaje en Juan que nos cuenta un poquito más de cómo fue esa conversación que los ancianos venían teniendo para decidir matar a Jesús y cómo matarle. Les leo como dice Juan 11, 45 en adelante. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Esto tiene que ver con la resurrección de Lázaro. Unos días antes, Lázaro había sido resucitado y había creado una conmoción tremenda. Y ahí también se habían reunido los líderes de Israel para ver qué hacían. Y mirá la conversación. Dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Fíjate que ellos no están diciendo, ¿será verdad que es el Mesías? No, ellos ya saben que es el Mesías. Lo que están preguntando es esto, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, ¿todos creerán en él? Lo que le preocupaba era que todos crean en Jesús. Porque hacía muchas señales. O sea, señales que indicaban que era verdaderamente el Mesías. Y fíjate la preocupación. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Nuestro pequeño ranchito, ¿no? Nuestro lugar de poder, de influencia. Van a venir, van a matarnos. Nos van a quitar todo esto. Entonces Caifás, uno de ellos, el sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca.
Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Entonces hay que matarlo sí o sí a Jesús. ¿Por qué? Ya sabemos que es un hombre inocente. Ya sabemos que él no cometió ningún delito. Ya sabemos que él es el Mesías. Pero si lo dejamos, arruina todo. Así que vale la pena matar a uno y no que mueran todos. Fíjate, ellos están justificando el asesinato. Ellos saben que están ejecutando a alguien ilegítimamente. Con engaño van a matar a un hombre inocente para proteger sus intereses. Este es el corazón de la rebeldía o ese rechazo obstinado del que yo les estoy mostrando, ¿no? Es la gente que a través de toda la historia ha sacado las mismas conclusiones que ellos. Si yo sigo a Jesús, ¿cómo eso me va a afectar a mí? ¿Cómo va a afectar mi familia? ¿Cómo va a afectar mi trabajo? ¿Cómo va a afectar mis proyectos? ¿Qué va a hacer? Entonces, claro, la respuesta de algunos que quieren juntar muchos adeptos es esta. No te preocupes, vos no tenés que cambiar nada para seguir a Jesús. Vos podés seguir igual. No tenés que dejar de drogarte para seguir a Jesús. Vení a Cristo tal como sos. No tenés que dejar todo tu pecado. Él no te pide que dejes nada, te pide que recibas. Recibí el perdón y la salvación y ya está, ya sos de Cristo. Pero vos notás que esta gente entendía, recibir a Cristo no es así. Si Cristo viene, Él toma el control de todo. Todo lo que yo tengo ahora va a estar puesto en riesgo, ¿no? Recibir a Cristo implica recibirle como el Rey, el amo de nuestra vida. Y entonces personas rechazan a Cristo y está bien que le rechacen. Si es que no están dispuestos a recibirle como Él realmente es. Un rey que viene a tomar el lugar que estos líderes antes habían usurpado. Ahora mirá el versículo 5, la ironía. Pero decían, ellos estaban planeando todo, eran sabios, ¿no? Así que tenían todo bajo control. Y esto es lo que decidieron, no durante la fiesta para que no se haga alboroto al pueblo. Ya está todo planeado. Hay una sola cosa que no vamos a hacer por nada del mundo. No lo vamos a matar durante la Pascua. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo mataron en la Pascua, ¿no? Lo único que no querían hacer lo terminaron haciendo. ¿Y por qué? Si era lo único que no querían hacer. Es que ellos no están en control. Ellos creen estar en control de todo, ¿no? ¿Quién es el que decide cuándo Cristo va a morir? Es Dios. Y Dios dijo que iba a morir el día de la Pascua, el Señor. Así que, ¿por qué no querían que matarlo durante las fiestas? Yo le dije, Israel siempre ha sido una tierra candente. Mirá lo que está pasando hoy. Todo el tiempo está a un misil de que venga la Tercera Guerra Mundial, ¿no es cierto? O sea, es todo ahí, está al límite. Todo pasa una cosa y explota todo el mundo, ¿no? En este tiempo, Israel estaba en una situación muy sensible. Los romanos estaban controlando todo Israel, pero ellos querían que todo esté tranquilo. Si Israel se metía en líos, los romanos iban a venir y iban a arrasar con todo. Así que tiene que haber estabilidad. Para el día de la fiesta de la Pascua iba a venir mucha gente. Algunos estiman, según Josefo, por la cantidad de sacrificios que se hacían el día de la Pascua, se calcula que había más de 2 millones de personas en Israel, en Jerusalén. 2 millones de personas. Toda la ciudad abarrotada. Imagínate si algo sale mal. Imagínate si ahora intentan matarlo a Jesús y no muere. Y ahora él sale, ¿no es cierto? Y dice, levantémonos contra él. Explota todo el mundo. O imagínate, ¿no es cierto?, si lo matan y se enojan contra los fariseos y vienen los romanos y... No, va a ser un desastre. Entonces hay que esperar que todo se calme y ahí vamos a hacer algo. Pero ya la decisión está tomada. Hay que matar a Jesús, cueste lo que cueste. La sabiduría de este mundo es tan necia, ¿no?, para con Dios. Así que primer reacción es el rechazo obstinado. Yo creo que mucha gente no rechaza a Cristo porque no se le presenta un evangelio claro. Porque recibir a un Cristo que me quiere beneficiar pero que no va a cambiar en nada mi vida,
no trae ninguna tensión. Estos hombres hubiesen aceptado a ese Jesús sin ningún problema. Pero cuando uno predica un evangelio que llama al arrepentimiento, a la conversión, a seguir a Cristo como el dueño de tu vida, bueno, ahí ves mucho rechazo, mucho. Los líderes están enojados. Segundo, ¿cómo se responde al Salvador? Vamos a ver ahora el ejemplo de un creyente que va a responder al Salvador. Así que primero, rechazo obstinado. Segundo, amor extravagante. Amor extravagante. Con X. Extravagante. Dice el versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer. Esto que Mateo nos va a narrar ahora no sucedió de manera cronológica a la sucesión de eventos que venimos transitando. Esto no pasó el miércoles por la noche. Esa noche, seguramente, Jesús fue a Betania a pasar la noche como lo hizo cada noche esa semana. Pero lo que acá se narra, en realidad pasó el día sábado. Lo sabemos por Juan, capítulo 11, en donde aparece una sucesión de eventos cronológica. ¿Y por qué Mateo lo cuenta ahora? ¿Por qué no lo contó el sábado? Él reservó esta historia para este punto porque él quiere que veas la forma en la que las personas responden a la inminente crucifixión de Cristo. Y él quiere poner el contraste entre personas que están rechazándola y él quiere mostrarnos un ejemplo de alguien que está abrazando la cruz de Cristo y que está valorándola. ¿Y de dónde va a sacar un ejemplo, Mateo? Bueno, de los discípulos no lo puede sacar porque los discípulos están enceguecidos. Ellos parece que no entienden lo que pasa. Jesús les dice que va a morir y ellos parece que no saben en qué día están. Faltan 2 días y ellos todavía no entienden. Pero hubo una persona que sí entendió que Jesús estaba por morir. Y lo supo y reaccionó a la crucifixión inmediata de Cristo, inminente de Cristo, con un acto de amor extravagante. Esta palabra extravagante la elegí porque aunque no es una palabra muy común, nos hace pensar en un amor fuera de lo normal. En un amor que hace cosas que pensaríamos que son extremas, absurdas. A veces el amor hace esas cosas, ¿no? Cuando vemos a una pareja, ¿no es cierto? Y en medio de todo ese romanticismo, hacen cosas que racionalmente nunca lo hubiesen hecho, ¿no? Las cosas que se dicen, las cosas que se hacen, lo que están dispuestos a pagar por algo, ¿no es cierto? Lo que sea. El amor parece que te ciega, ¿no? A la racionalidad. Bueno, este amor que esta mujer va a demostrar es un amor de esa clase, pero aún mucho mayor. Es un amor que parece que te aleja de la racionalidad. Es un amor que hace algo que es enorme, que no parece algo normal. Y de eso quiero que veamos. Entonces, el sábado anterior, Mateo te lo va a contar ahora, pero el sábado anterior Jesús estaba en Betania. Jesús había viajado todo ese día y llegó esa noche a Betania. Justo antes, el día siguiente, el domingo, él iba a entrar a la entrada triunfal. Pero el sábado, él había llegado al pueblo ahí y había tenido esta cena con Simón. Simón no se nos explica mucho de él, más que se le llama el leproso. Tenemos que asumir de que Simón no seguía leproso en este momento porque un leproso no podía estar en una casa invitando a toda una cena. Los leprosos estaban aislados para que no contaminen a nadie. ¿Y cómo es que Simón el leproso invita a toda la cena? Es que lo conocen todos como Simón el leproso porque fue leproso mucho tiempo. Pero podemos suponer que Jesús había sanado a Simón el leproso. Y ahora tal vez Simón el leproso había invitado a Jesús a su casa y estaban teniendo una cena y compartiendo. Entonces el ambiente de la casa de Simón el leproso era un ambiente hermoso. Un ambiente de gratitud. Estaban los discípulos, estaban los amigos de Jesús. Ahí en Betania había 3 personas muy especiales para Jesús, que era María, Marta y Lázaro. Y entonces estaba en ese día ahí también. Y vos te podés imaginar compartiendo, charlando. Y en ese ambiente, versículo 7, vino a él una mujer.
Mateo no nos dice quién fue esta mujer, pero en los otros evangelios ya sabemos quién es. Esta mujer es María. ¿Por qué Mateo no nos dice vino María y solo dice vino una mujer? Es que yo creo que lo que Mateo está haciendo en esta historia es mostrándonos las reacciones a la cruz y deja este nombre con un signo de pregunta para que vos puedas poner tu nombre ahí. Para que sea una historia sin especificar quién fue. Porque no importa quién fue. Lo que importa es lo que hizo esta persona y lo que muestra es el amor que es propio del verdadero creyente. Cuando entiende la cruz, así es como reacciona el verdadero creyente. Entonces yo pienso que tal vez por eso Mateo la deja sin nombre. Sabemos que es María. Nosotros sabemos algunas cosas de María, ¿no? ¿Se acuerdan? Creo que una de las escenas más famosas de María es ese día que fue Jesús a su casa a comer y Marta, ¿qué estaba haciendo? Trabajando, cocinando, preparando todo, muy ocupada. Y María, sentada a los pies del Señor. Y Marta se enoja y le dice, Jesús, decile que me ayude. Y Jesús dice que María había elegido la buena parte y no le iba a ser gritado. Jesús le va a decir a Marta que estar con él y disfrutar de él era mejor que servirlo a él. Esto te choca en un momento, ¿no? Porque vos decís, ¿qué es mejor que servir a Cristo? Si yo doy toda mi vida por Cristo y me sacrifico por Cristo, eso es lo más precioso que puedo hacer por Él. Venimos hablando, ¿no? De estar preparado, es trabajar, es ser fiel, es hacer todo lo que Él nos dio para hacer. Pero hay algo mejor que servir a Cristo. ¿Qué es? Amar a Cristo. Amar a Cristo es mejor que servir a Cristo. Porque uno puede servir a Cristo simplemente como un religioso hipócrita. Uno puede servir a Cristo simplemente para lograr sus propios intereses y sobresalir sobre los demás. Uno puede servir a Cristo sin amar a Cristo, pero no puede amar a Cristo sin servir a Cristo. Entonces el amor sin duda va a llevar al servicio, pero ese día cuando Jesús estaba en la casa no era el momento para volverse loco con todos los detalles, era el momento para sentarse con Jesús. Y Jesús le dice, María eligió bien. Entonces, ¿quién es María? María es una mujer que ya vimos antes, tiene una sensibilidad especial en su carácter espiritual, una disposición a estar con el Señor. María va a ser la que ahora va a ejemplificar este amor extravagante. Así que esta mujer, María, vino con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Se dicen dos cosas de este regalo que trae María. Se dice primero de qué era el frasco. Dice que el frasco era de alabastro. Y este término se refiere a una piedra semipreciosa que había sido labrada y preparada para contener un perfume de muy alta calidad, muy costoso. Entonces la piedra era costosa. Probablemente había sido importada, traída de muy lejos. Si era mármol, por ejemplo, se había traído desde Egipto y se había dado forma a una pieza única por un artesano. Y estaba hecho de un material muy valorado. Entonces, esta piedra, tal vez de mármol o algún otro material así, había sido hecho en la forma de una vasija, que tenía un cuello bien angosto por donde se había introducido este perfume. Y se lo menciona acá, que este era un perfume de gran precio. En el pasaje paralelo se nos dice ahí en Marcos que el perfume costaba 300 denarios. Un denario era la paga normal que se le daba a un trabajador por un día de trabajo, para un jornalero. Entonces, 300 días de trabajo. O sea, estamos hablando de un año de paga. Es difícil estimar, ¿no es cierto?, a cuánto eso equivaldría, pero si vos ganás $1.000 por mes, está diciendo acá que este perfume costaba $12.000. ¿Sí? O sea, el costo de este perfume era altísimo. Y por eso se usa esta expresión, gran precio.
No sabemos por qué María tenía un perfume tan caro, ¿no? ¿Para qué se habría comprado algo de tanto valor? ¿Será que María tal vez era una mujer con mucho dinero? No sabemos si la familia tenía mucho dinero o no. O tal vez no. Tal vez ella lo había hecho como una inversión, tal vez ella lo podía guardar, revender, no sé para qué ella tenía esto. Pero ella lo tenía ahí. Y era algo muy exclusivo, muy especial. Lo que quiere resaltar Mateo entonces es, sumando el de qué era el frasco y qué tenía dentro, era el valor de esto. Y esta mujer se acerca con esto en la mano. Y ya sabemos para qué viene, ¿no? Ella viene para ungir a Jesús con este perfume. Mientras ella viene con este perfume, ella no está calculando el precio. Es como ese muchacho enamorado que no está calculando ningún precio. Él está pensando solamente en su amada. Y él está dispuesto a bajarle la luna si pudiera, ¿no? Él va a hacer lo que sea. Esta mujer está pensando en el Señor de esta manera. Por lo que va a decir más adelante, esta mujer sabe lo que el Señor está a punto de hacer por ella. Ella con ese acto lo que va a hacer no es algo aleatorio, no es que ella podría haberle dado cualquier cosa. ¿Por qué no le dio un montón de moneda de oro a Jesús? Si la costa era darle algo valioso. No. Pues esto era muy especial. Ella vino para preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura. O sea, esta mujer era muy consciente de que Jesús estaba a punto de morir. Sabía por qué iba a morir Jesús. Ella sabía que Jesús era el Salvador del mundo. Ella sabía que era el Mesías prometido, que había venido y que ahora estaba ofreciendo su vida para rescatarle a ella de su pecado. Y cuando uno entiende la cruz de esta manera, ¿qué hace? Ama al Salvador. Inevitablemente, la ama más allá de cualquier amor que podría haber en este mundo. Un amor que te hace volver loco. Un amor que te hace hacer cosas que no haría jamás si no fuesen a hacer por ese amor. Así que esta mujer vino sin pensar en ese cosa. Y cuando llegó para echarlo, no era suficiente tirarle gotitas arriba de la cabeza. Lo que hizo ella, ¿no es cierto?, es volcárselo todo, completamente. En ese momento ella no estaba pensando en el costo de ese perfume, estaba pensando en lo valioso que era su Salvador. Ella pensó, Él es digno del más grande sacrificio que yo jamás podría hacer. ¿Por qué Él vale la pena? Él vale la pena porque Él lo dio todo por mí. Él vale la pena porque Él me va a dar a través del sacrificio todo lo que yo más deseo. Tenerlo a Él y tener la salvación, entrar al reino. ¿Qué es este perfume? No es nada. Y por eso va y se lo echa completamente. Este es el amor de alguien que entiende la cruz. Cuando un creyente sirve a Cristo, no lo hace con desgano o pesar. No está diciendo, a ver, yo le voy a dar una ofrenda a Jesús, pero ¿cuánto le voy a dar? ¿Una gotita o 2 gotitas y se me va a acabar todo? Un creyente apasionado viene, ¿no es cierto? Y le da todo, no piensa. Cuando piensas, ¿cuánto tiempo le daría a Jesús? Le puedo dar algo, pero no sé si va a ser mucho. Después se me va a pasar la vida y no voy a poder lograr nada. Si estoy saliendo, viajando, visitando gente, voy a gastarme los mejores años obedeciendo a Él, sirviéndole a mis hijos en casa y entrenándoles a ellos. Vos no calculás el precio, porque ningún precio es demasiado alto. Vos ni siquiera sabés cuánto vale. No importa cuánto vale mi vida, no importa cuánto vale todo lo que tengo, no importa nada. Lo que me importa es que Cristo lo vale. Cristo vale todo. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Él lo vale. Entonces los hijos de Dios son como esta mujer que viene y le vuelcan todo el perfume en la cabeza a Jesús, a su Salvador. Estando Él sentado a la mesa. No es que Jesús se lo pidió. No es que Jesús está ahí en esa situación necesitándola. Mira, darle a Cristo no tiene que ver con que Él te necesite o no. No es que vos solo le das porque te necesitan, ¿no? Entonces vos decís, bueno,
Si me necesitan, voy a limpiar a la iglesia. Si no me necesitan, ¿para qué voy a ir a limpiar? Vos no estás yendo a limpiar porque te necesitan. Vos estás yendo a limpiar porque amás a Cristo, ¿no? Y querés hacer lo que sea por Él. No es necesidad, no es pedido, no es urgencia, es amor. Esta mujer fue mientras estaba sentada en la mesa y le tiró todo el perfume encima a Jesús, porque lo ama. Eso es amor extravagante. Ese es el amor de alguien que entiende la cruz correctamente, que la valora. Ahora mirá lo que pasó en el versículo 8. Reacción alrededor. Al ver esto, los discípulos, acá de nuevo Mateo no nos personaliza esto, pero nosotros sabemos que hay un discípulo que está pensando en esto. Lo deja general Mateo porque él quiere darte el golpe un poquito más adelante para indicarte quién es el discípulo que va a traicionar a Jesús. Capaz que hubo otros discípulos que pensaron similar a Judas. Tal vez Judas fue el que empezó a promover la idea y los demás, sí, tenés razón. Pero mirá lo que va a pasar. Dice, al ver esto, los discípulos se enojaron. Y acá la palabra es, literalmente, se vio que estaban molestos. No solamente adentro se sentían mal, sino que no lo podían contener. Su rostro, ¿no es cierto?, cambió. Se pusieron rojos, se enojaron. ¿Por qué alguien se enoja cuando otro le muestra amor extravagante a Cristo? ¿No te parece raro eso? De repente algún creyente les está consagrando todo a Cristo y se está quemando por Cristo y está dando todo para Cristo. Y en vez de decir, qué bueno, gloria a Dios, ojalá todos hagan lo mismo, empiezan a murmurar, ¿no es cierto?, de la persona. Y esto es lo que está pasando con esta mujer. Está dando lo más precioso que tengo y los hombres enojados alrededor. Esto es lo mismo que le pasó a Faraón. Miren, en Éxodo 5:17, en Éxodo 5:17, Moisés le dice a Faraón, déjanos ir porque queremos ir al desierto a ofrecer adoración a Dios. Queremos servir a Dios, amamos a Dios, queremos vivir para Él. Pero un impío, cuando ve al pueblo de Dios amando de manera extravagante a Dios y adorando a Dios, mirá lo que dice Faraón. Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. No pueden entender lo que es el amor. No pueden entender lo que es el servicio. Porque ellos nunca lo experimentaron. No entienden lo que es conocer al único Dios verdadero y amarlo apasionadamente y querer vivir solo para Él. Entonces le dice, no, debe ser porque ustedes están todos ociosos y por eso quieren ir. No es porque está ocioso. Es porque Dios es digno de la adoración de su pueblo. Y mirá lo que decían mientras estaban enojados, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Entre dientes están diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿No? La palabra desperdicio ahí es algo que se arruinó. Tanto tiempo lo guardaste, lo tenías ahí, todo lo que te costó tenerlo y ahora arruinado, desperdiciado totalmente. Así es como están viendo ellos este acto de amor, esta entrega por su Señor, un desperdicio, algo sin valor que arruinó lo que tenía que era muy precioso. Cuando vos le llamás desperdicio a lo que ellos están diciendo, lo que estás diciendo es que lo valioso es el perfume. Echárselo en la cabeza a Jesús es arruinarlo. ¿Qué pensaba María? Lo valioso es Jesús. Si yo tengo un perfume, ¿para qué lo quiero si no es para echárselo en la cabeza de Jesús? Desperdiciarlo sería ponérmelo yo o venderlo. Pero teniendo a Jesús acá, es todo lo contrario. Él es lo valioso. No se está desperdiciando nada. Es lo que la gente piensa cuando alguien da su vida por el Evangelio, ¿no? Y se acuerdan cuando Jim Elliot dijo esas famosas palabras, no es tonto el que da lo que no puede retener para obtener lo que no puede perder. Desperdició su vida, se fue ahí a la selva y lo mataron muy poquito tiempo después. ¡Qué desperdicio! Pero ¿para qué querés la vida si no es para rendírsela a Cristo? ¿Que hubiese sido mejor usada esa vida, gastarla para sí mismo? Eso era el desperdicio.
No, él no desperdició su vida, él la ofrendó. Él se la dio a Cristo completamente. Él vació su perfume en la cabeza del Salvador. Los incrédulos piensan esto es un desperdicio. Los creyentes influenciados por los incrédulos piensan esto es un desperdicio. María piensa, esta es mi única oportunidad. El Señor va a dar su vida por mí. Yo voy a dar mi vida por Él. Voy a dar todo. Este perfume es para Él. No hay ningún desperdicio. Y el argumento de por qué era el desperdicio, mira, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. De nuevo, ¿no? O sea, lo que están viendo valioso es el precio, ¿no? Se le hace agua a los ojos, ¿no? Viendo el dinero que hay ahí. ¿Ven valioso eso? No ven valioso al Señor. Y los pobres, vos sabés que es una excusa. Es más, en Juan se nos dice que era una excusa, porque en Juan 12, versículo 3, se menciona la misma historia. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero Juan nos aclara esto. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y sí, él veía el perfume súper valioso porque él pensaba que podría él beneficiarse de ese dinero que se podría haber obtenido de la venta de ese perfume. Ya vamos a hablar más del amor al dinero de este hombre. Pero hay hombres que no piensan que gastar todo por Cristo es aprovechar. Piensan que es desperdiciar. Y son hombres como Judas. Son hombres que están mirando sus intereses y no los de Cristo. Amar a Cristo implica verlo a Él como el tesoro más grande. Y todo lo que tengo como una oportunidad de servirlo a Él, a quien realmente amo. Entonces, versículo 10. Responde Jesús. Entendiendo Jesús les dijo, él sabe lo que están hablando. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Esta es una pregunta directa, ¿no? ¿Por qué la molestan? O sea, esta mujer es la que estaba haciendo lo correcto y ellos la estaban molestando. O sea, ellos la estaban estorbando, ellos la estaban desanimando, ellos la estaban maltratando. ¿Por qué molestan a la persona que está dando su perfume completo por Cristo? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Y está el respaldo de Cristo. Lo que hizo es bueno. Esto es lo correcto. Así es como se usan los perfumes. Esto es lo que había que hacer en este momento. Derramarlo completamente sobre mi cabeza. Ella ha hecho una buena obra. Si vos te fijás en todo el Nuevo Testamento esto de buena obra, muchas veces la palabra buena obra se refiere a recursos que son ofrecidos a Dios. Ahí en 2 Corintios 9, versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y ahí Pablo está hablando de dinero que gente tiene. ¿Y para qué tiene ese dinero? No tiene ese dinero solo para disfrutarlo, tiene ese dinero para que abunden en buenas obras. Y en ese momento, la buena obra era echar todo este perfume en la cabeza de Jesús. Para eso Dios le dio el perfume. Tal vez esta mujer trabajó años para tenerlo. ¿Pero para qué trabajó? Para dárselo a Cristo. Él nos da todo para enriquecernos, para buenas obras. Para eso está. Está para la adoración. Todo lo que tenemos está para que adoremos al Señor. Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿se acuerdan de ese pasaje famoso donde Pablo habla de las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas? A través de la vida Dios nos va a dar muchas oportunidades y María tenía escrito ahí en su hoja de ruta este día, este sábado, en donde Dios había escrito una buena obra. ¿Y cuál era la buena obra para María? Entregar un perfume entero, ponérselo en la cabeza de Jesús.
Y para eso Dios le había provisto de un perfume. Y lo tenía listo. Y cuando llegó el momento, no dudó. Y ofrendó ese perfume y se lo puso en la cabeza del Señor. Para eso. Tito capítulo 2, versículo 14. Él nos redimió de toda iniquidad para purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es lo que apasiona al pueblo de Dios, hacer buenas obras. Y todo lo que tiene lo ve como una oportunidad para hacer. Mirá cómo Jesús agrega en el versículo 11 algo que nos choca un poco. Porque dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Jesús está menospreciando a los pobres? No, hay que darle a los pobres. Judas acaba de decir, se podría haber vendido y se podría haber dado a los pobres. Claro que sí. Obvio, sería una bendición. Y el Señor te va a dar muchas oportunidades para darle a los pobres muchas veces. Pero en ese momento estaba Jesús ahí presente. En 2 días más, Jesús ya no iba a estar nunca más ahí. Este era el momento. Esta era la única oportunidad que tenía para mostrar amor a Cristo. Siempre es oportuno para mostrar amor a Cristo. Y el amor a Cristo toma preeminencia por sobre el servicio a los demás. Porque el servicio a los demás solo es aprobado por Dios cuando es una muestra del amor a Cristo y no un reemplazo por el amor a Cristo. Entonces, siempre va a haber necesidades, siempre va a haber gente a quien servir, siempre va a haber pobres. Acá es una afirmación que llega hasta nuestros días. ¿Hay pobres en nuestros días? Sí. ¿Y si elegimos un mejor presidente? Sí. ¿Y si cambia la situación económica mundial? Sí. ¿Y de acá a 100 años, si todo va bien? Sí, siempre va a haber pobres. ¿Por qué siempre va a haber pobres? Bueno, va a haber pobres siempre por la naturaleza de un mundo caído, una naturaleza que no responde como lo hacía en el huerto del Edén. Va a haber pobres siempre por un propósito especial que Dios tiene para cada uno. Dios hace al rico y hace al pobre. Y obra en cada uno sus propósitos de bien. Entonces, en el propósito de Dios siempre vamos a tener oportunidades de amar y de servir a otros que tienen más necesidad que nosotros. Pero siempre gobernado por una pasión de prioridad de amar a Cristo en todo lo que hago y servirlo a Él con todas mis fuerzas. Eso es lo que nos hace distinto de una organización benéfica. ¿Cuánta gente hay haciendo obras de caridad? ¿Y todo eso es bueno? No aprobado por Dios y no con fruto eterno, a no ser que sea hecho por un verdadero creyente en adoración a Dios. Siempre va a haber pobres. A mí no siempre me tendréis, dice el Señor. La prioridad de todo nuestro ministerio, de todos nuestros recursos, de todas nuestras fuerzas, es Jesús. Y es la adoración a Él. Nosotros vivimos para Él, no para las personas. Las personas las servimos por mandato de Cristo y por amor a Cristo. Pobres siempre va a haber. Tenemos que amar a los pobres y servir a los pobres. Jesús no está menospreciando eso, está mostrando la prioridad de la adoración. Y entonces versículo 12, otra razón por la que lo que ella hizo estuvo bien. ¿Por qué estuvo bien lo que ella hizo? Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Lo que ninguno de sus discípulos sabía era lo que ella estaba pensando cuando le estaba echando ese perfume. Jesús sí lo sabía. ¿Qué estaba pensando María? ¿Por qué se lo está echando? María sabe que ya venía Jesús hace un montón diciendo que iba a morir. Ya se sabía cuándo iba a morir. Él sabía, ella sabía, los días están contados. Y si no le echo el perfume ahora, ¿quién va a preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura? ¿Pilato lo va a preparar? ¿Los soldados romanos lo van a preparar? Es ahora que hay que prepararlo. Claro, este perfume era un perfume tan potente que iba a impregnar todo su pelo, después de lo cual Jesús no se iba a bañar, y que iba a manchar toda su ropa. Y de acá en adelante, del sábado en adelante, cada día
a donde Jesús iba se sentía el perfume de esta mujer que le había puesto. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, se sentía el perfume de una mujer que se lo había ahorcado toda. Cuando lo envolvieron en telas y lo metieron en la tumba, ahí estaba el perfume, su cuerpo preparado. Esa mujer no podía concebir que Jesús sea enterrado sin perfume. Y para eso había que echárselo todo y había que echarle el mejor para que dure hasta la semana que viene y Jesús esté sepultado con el mejor perfume. Fue amor puro, nada más. Y una gratitud inimaginable por lo que Jesús iba a hacer por ella. Y entonces, ¿cómo Jesús va a responder a esta mujer? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Jesús está dando una serie de predicciones acá. Primero, Él está dando la predicción de que lo que va a pasar con Él no son malas noticias, son buenas noticias. Jesús va a morir, Jesús va a resucitar. Que esa buena noticia va a salir por todo el mundo y que va a abarcar todo el mundo. Y que los discípulos de Jesús iban a registrar, los 4, esta historia en su evangelio para que esta historia se reproduzca y todos escuchen. Y acá estamos, 2000 años después, en San Justo, Argentina. ¿Hablando de quién? De María, una mujer que amó de manera extravagante. Y Jesús dice, a ese que ama de manera extravagante yo lo quiero honrar. Yo lo voy a honrar. Porque me amó y yo lo amo. Y no me va a ganar. Él me quiere honrar a mí, yo le voy a honrar más. Todo el mundo lo va a saber. Por todos los tiempos lo va a saber. Así yo honro a los que me aman. El Señor no es deudor de nadie. Él honra a los que le aman. En esta vida y por la eternidad. A Él no se le va a escapar ni uno solo. Vale la pena echar todo el perfume. Vale la pena amar apasionadamente a Cristo. Valió la pena para esta mujer, ¿no? Acá estamos, bendecidos por su vida, recordando su amor, su fidelidad. Vale la pena que vos des toda tu vida por Cristo también. Entonces, ¿cómo respondemos a la entrega del Salvador? Bueno, algunos responden en rechazo obstinado. Otros con amor extravagante. Y tercero, y rápido para terminar, otros responden con traición interesada. Traición interesada. Versículo 14. Entonces, uno de los 12, uno de los que supuestamente aman a Jesús, ¿no? Uno de los que profesaron ser leales a Jesús, que están cerca de Jesús, era uno de ellos, uno de los 12. Te da el nombre que se llama Judas Iscariote. Ese nombre que quedó manchado para el resto de la historia. Fíjate, hay una mujer que va a ser honrada, hay un hombre que va a quedar manchado. ¿Vos conocés algún Judas? Las mamás no le ponen Judas a sus hijos, ¿no? Judas, ¿sabes que Judas era uno de los nombres más famosos en su tiempo? De hecho, Jesús tenía 2 discípulos que llamaban Judas. Era muy común. Pero Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes, a esos hombres que estaban tramando y que tenían ya todo el plan orquestado, pero les faltaba una pieza a todo el plan. ¿Cuál va a ser la beta para poder llegar a Jesús? Jesús parece muy hermético, tiene toda esta gente que lo protege, que confían en Él, que darían su vida por Él. ¿Cómo hacemos para llegar a Jesús? Y acá apareció de la nada la solución. Viene Judas a los sumos sacerdotes, a los principales sacerdotes, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ahora, tenés que apreciar el contraste que está haciendo Mateo. Acaba de hablarnos de una mujer que no le importó nada y echó todo en la cabeza de Cristo porque el tesoro era Cristo. Y acá vemos a un hombre que, ¿qué es lo que ama? El dinero. Este hombre estaba pensando, hubiésemos vendido y nos quedábamos con todo el dinero, ¿no? Y se lo iba a robar. Y ahora, estando
tanto lo que ama el dinero que él va a los sumos sacerdotes y les dice, ¿qué estarían dispuestos a darme para que yo se los entregue? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que tendría para vos entregar a Cristo? ¿Tenés un precio? ¿Cuánto sería? ¿Terminar tu casa? ¿Lograr tu proyecto, tu empresa? No, subámoslo más al precio. Yo por eso no vendería a Cristo, ¿no? Placeres, influencia, el afecto del mundo, la adoración de todos, llegar hasta la cima del amor de todas las multitudes. ¿Cuál sería el precio? ¿O todas las riquezas de este mundo? Bueno, Judas se sienta a negociar. María nunca negociaría, ¿no? Eso. Porque no hay ningún precio. Ella acaba de darlo todo por un momento de adoración. Ella no hay nada en este mundo que la pueda comprar. Pero Judas se va a convertir en un traidor porque él sí tiene un precio. Sí hay algo que él quiere. Al final, él siguió a Cristo desde el primer día por interés. Y como Cristo no le cumple sus intereses, ahora él los va a buscar por su propio camino. Él va a tenerlo de una manera u otra. Ahora Judas es un muy mal negociador. Él va a entregar al Mesías, a la persona que le está volviendo loco a toda la gente. Él va a entregar a Cristo a precio de su alma eterna, que se va a condenar. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Él cerró el negocio por lo mismo que valdría un esclavo común. Cuando ibas a un mercado a comprar un esclavo, el promedio era que te valía 30 piezas de plata. Y vos agarrabas ese esclavo, te lo llevabas y hacías lo que querías con él. 30 piezas de plata. Hasta ahí logró negociar Judas. Pésimo negociador, ¿no? ¿Qué negocio hizo? Por un poquito de dinero, insignificante, él va a sacrificar todo. Todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo le prometía a sus seguidores, todo lo que él tenía, los privilegios. Era uno de los apóstoles. Una de los cimientos de la ciudad celestial hubiese llevado su nombre, ¿no? Él hubiese sido uno de los que juzgara a las 12 tribus de Israel sentado en uno de los 12 tronos. Él hubiese sido honrado por el Padre, por haber dejado padre, madre, mujer, toda su vida atrás, honrado eternamente. Pero lo dejó por 30 piezas de plata. Pero ahí está la traición interesada. Y el versículo 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahora sabemos algo. Desde el sábado, todo lo que ya estudiamos, Judas ha estado maquinando, mirando con cara de yo no fui, pero en su corazón planeando cuál va a ser el momento oportuno para dar el batacazo, para traicionar a Jesús y para que lo atrapen y lo maten. Todo lo que Judas vivió esa última semana, sus ojos estaban cerrados completamente, su corazón cegado. No había lugar para el remordimiento, no le pesó ni un momento todo lo que Jesús dijo, todas las predicciones, todo lo que escuchó en eventos futuros, nada, una piedra, no le importó nada. Solamente traicionar por beneficios personales, por amor al dinero, así de simple. Y más adelante en este mismo capítulo, Mateo va a poner estas palabras en la boca de Jesús, o Jesús dijo esto: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Estar tan cerca, ver al Señor, escuchar su enseñanza y traicionarlo por amor al dinero, iba a acumular tanto juicio para él. Y Jesús dice, ay de ese hombre, ay de él, lo que viene en el tormento eterno, en donde ya está Judas y aún va a ser
enviado después del juicio del gran trono blanco a un tormento aún mucho mayor. Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia? Hay muchas verdades para aprender. En primer lugar, podemos recordar y reconocer la soberanía de Dios en todo lo que Él hace. A Él no se le escapa nada. Aún las cosas más insignificantes, aún las cosas que nos podrían parecer tragedias, cosas imposibles de explicar, aunque no sepamos cómo Dios podría obrar en algo, Él es soberano. Esta historia nos lo recuerda. Él está obrando. Todo está yendo de acuerdo al plan. Aún sus enemigos lo están cumpliendo. Estuvimos pensando, ¿no es cierto?, en esta mujer y su ofrenda, y te tengo que preguntar, ¿qué significa Jesús para vos? Demuestra tu vida de adoración, una pasión y un amor semejante al de esta mujer. Pablo dijo ahí en 1 Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Si no amamos a Cristo, no somos de Cristo. Si amamos a Cristo, esto se refleja en la forma en la que valoramos a Cristo por sobre todo lo demás. Y en ocasiones se va a ver en decisiones que parecen totalmente incoherentes para el mundo. Parecen un desperdicio total. Y para Cristo es totalmente natural. Un amor apasionado produce una entrega completa. Una entrega, como hablábamos, extravagante. Y el resultado, una aprobación del Señor, una recompensa eterna. Estamos viviendo de esa manera. Y como te decía, si todavía hay luchas en el corazón, entrego o no entrego el perfume, quiero decirte, Jesús es digno. Él lo merece. Él dio su vida. Cuando veamos las próximas semanas lo que fue para Cristo salvarte de tu pecado, vos tenés que recordar esta historia. Y con eso en mente, no dudarlo más y echar todo el perfume sobre la cabeza del Señor. Echar todo el perfume no significa que vos vas a salir y dar todo tu dinero para el Señor en una ofrenda de un culto el domingo. Significa lo que el Señor te está pidiendo. Significa que Él va a ser el tesoro más grande de tu vida. Y vos vas a dar todo por Cristo. Todos tus recursos los vas a usar como el Señor te guíe para que sus intereses se cumplan. Pero lo que te estoy llamando a través de este mensaje es a responder a la cruz de la misma manera que María lo hizo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Esa es la decisión que tenemos que tomar. ¿Cómo respondemos hoy al Señor? Vamos a orar y terminamos. Padre, a veces miramos nuestras manos y no sentimos que lo que tenemos para ofrecer sea tan valioso como lo que se describió en esta historia. Vidas rotas, capacidades que no son tan asombrosas, recursos tan limitados. Pero Señor, no importa cuánto es lo que tenemos. Lo que importa es ese amor que llevó a María a darlo todo. Y te pido que tú obres en cada corazón de cada hermano en este lugar para empujarnos día a día más y más a entregarlo todo. Como un frasco de alabastro quebrado, puesto sobre tu cabeza. Señor, tú conoces el corazón mejor de lo que nosotros lo conocemos. Cuando Judas decidió seguirte, no sabía que él era un traidor, que iba a amar más el dinero que al Salvador. Señor, ten misericordia de personas que tal vez ahora mismo todavía no han valorado a Cristo como el tesoro más grande.
y trae arrepentimiento, fe y salvación. Ten misericordia de nosotros, Señor, y líbranos. Y permite que podamos exaltar tu nombre y glorificarte a ti con nuestras vidas. Te amamos, Señor, ayúdanos a amarte cada día más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.